primer cordón del conurbano bonaerense. Hoy tenemos un gran placer también, un número más que significativo de participantes y se siguen sumando, obviamente. Fíjense qué interesante esta pantalla en donde podemos detectar un número más que importante de participantes. Qué lindo vernos todos, qué lindo es participar de esta situación en la que nos encuentra para presenciar este webinar relacionado con ciberseguridad. Los invitamos también a visitar nuestro sitio web del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, www.cpci.org.ar, donde van a encontrar actividades, webinarios gratuitos, cursos a los que los invitamos a participar, ya que son más que bienvenidos y además que con reconocidos profesores y profesionales informáticos. Tenemos convenios, novedades, y para que no surja la inquietud, y ya la respondemos desde el inicio, esta presentación junto con el video va a estar disponible en el canal de YouTube, en el canal de YouTube del Consejo Profesional, que próximamente les vamos a compartir. Entonces les decía, para ir cerrando, tendremos el placer de compartir aproximadamente unos 45 minutos de los saberes de los expertos en materia de ciberseguridad. Webinar denominado Aprendizajes de ciberseguridad para la vida post-pandemia. En tiempos de crisis como estos, sin duda, aumentan los riesgos. Y tanto las personas como las organizaciones buscan reducir la incertidumbre y consecuencias indeseadas. Esta pandemia nos presenta, dentro de la tragedia, catástrofe económica, social, de salud, oportunidades, y nos enseñó que había muchas cuestiones por cambiar en nuestra relación con la tecnología y en particular con la ciberseguridad. Es momento de reflexionar sobre cómo nos podemos preparar mejor para el eventual regreso a las operaciones post-pandemia, tanto de las empresas como organizaciones vinculadas, las cuales trabajamos o somos responsables, pensando en los riesgos de seguridad. Aprenderemos en estos 45 minutos y reflexionaremos de los efectos de esta crisis en materia de ciberseguridad, cuáles se consideran buenas prácticas para la continuidad del negocio, preparación de todas las variables intervinientes ante contingencias y cuáles son las tendencias en la industria. Nuevamente, tengo el honor de presentarles a los protagonistas de esta noche. Federico Pacheco es especialista en seguridad de la información, formado en ingeniería electrónica, con más de 15 años de experiencia docente, dicta clases en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, y en la Universidad Nacional de Quilmes. Lleva publicados 4 libros y diversos trabajos de investigación sobre las temáticas de educación y ciberseguridad, y está certificado en seguridad informática por la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Matías lo va a acompañar, Matías Esliafertas, que es especialista en seguridad de la información con más de 15 años de experiencia en IT, con foco en áreas relacionadas con la seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio. Se ha desempeñado en tecnologías como en industrias tanto tecnológicas como financieras, consultoría y gobierno, y es profesor en la Diplomatura de Seguridad de la Información en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Sean todos muy bienvenidos, vamos a compartir estos 45 minutos de enseñanzas, espero que sea muy productivo y que lo sepan disfrutar. Un gran placer, bienvenidos. Buenas, ¿se escucha bien? Perfecto, excelente, Federico. Buenísimo. Vamos a poner a presentar a ver si sale bien la presentación y ya hacemos el open. A ver, vamos con el screen. No sé si se puede compartir solo el pantalla. A ver ahí. Ahí está. Dígame por favor cuando se empiece a ver. Ahí creo que está apareciendo. ¿No me Ahí escuchás está bien, Fede? comenzando. Buenísimo. A ver si me permite. Ahí me dejo de presentar. ¿Se ¿O me sigue escucha? presentando? Sigue presentando, perfecto. Bueno, Pero buenísimo. lo tenés en pantalla reducida. Buenísimo, Dale buenísimo. a presentar al PowerPoint.
¿Me Vamos. escuchás? Sí, sí, perfecto, te escucho, Perfecto, Mati. genial para chequear, gracias. Bueno, buenísimo. Lo único, tengan en cuenta que nosotros no los vamos a estar viendo a ustedes probablemente ni el chat tampoco, así que solamente vayan indicándome. En todo caso, eh, los chicos que organizan la reunión nos van a estar dando alguna instrucción si es necesario, porque yo solamente voy a estar viendo la pantalla de presentación, así que tengan en cuenta eso. ¿Estamos ok? Exactamente. ¿Estamos ok entonces? Estamos llegando a los 150 participantes. Un gran placer. Sí, Buenísimo. Federico, Genial. acá Ignacio desde el chat, no te preocupes que yo cualquier cosa te aviso. Genial, buenísimo. Si hay alguna pregunta, especialmente una pregunta adecuada para lo que estamos diciendo, etcétera, de todas maneras vamos a dar tiempo hacia el final para responder cosas que surjan, etcétera, y eventualmente van a quedar nuestros contactos para posterior consultas, dudas o lo que surja. Así que bueno, vamos a charlar y conversar un poco hoy, porque vamos a tratar de que sea en parte conversado entre Matías y yo, pero también en parte abierto a que puedan plantear algunas inquietudes, porque lo que nos dimos cuenta es que nosotros desde seguridad nos sentimos que estábamos bastante acostumbrados a las situaciones de crisis, a manejar incertidumbre, un montón de cosas que obviamente entendimos que cuando pasan a escala global es más complicado, pero resulta que desde ciberseguridad se planteaban un montón de cosas. Algunas empresas hicieron cosas bien, algunas empresas hicieron cosas mal, y esta charla está un poco más enfocada en entender cómo el impacto de todo esto en el mundo comercial, corporativo, etcétera, y no tanto en el terreno personal, ¿no? Así que por eso tengan en cuenta, el foco va a estar dado más en función de las empresas y las organizaciones. ¿Querés contar un poco, Mati, de qué vamos a estar hablando? Sí, vamos a repasar un poco la agenda rápidamente para que tengan idea de qué vamos a ir deteniéndonos en cada uno de los temas puntualmente y de qué vamos a hacer foco. En principio vamos a estar hablando de los efectos de la pandemia en lo que es ciberseguridad. Como contó Fede anteriormente, hay un montón de cosas en las que estas situaciones influyeron para que cambien, para mejorar, incluso para darnos cuenta de que algunas cosas no estaban tan aceitadas como nosotros pensábamos. En segunda instancia vamos a hablar de las buenas prácticas de continuidad de negocio, las cuales nos van a permitir a nosotros tener presente cómo prepararnos ante posibles contingencias, que es el segundo punto. Y para finalizar, un poco en base a todo lo que estuvimos hablando y lo que vamos a ir charlando también con ustedes, vamos a cerrar con lo que son tendencias en lo que es la industria y en lo que es en materia de continuidad de negocio y obviamente en el contexto en el que estamos actualmente involucrados. Buenísimo, gracias Mati. Entonces vamos a arrancar con la parte que todos conocemos, vamos a poner como en contexto, ¿no? Estos datos son actualizados, así que si alguno viene siguiendo los datos de COVID, pandemia, etcétera, sabrá que estamos no solamente en Argentina, en un montón de lugares estamos en una situación muy similar, y esto planteó un montón de cosas muy particulares que nos hicieron repensar un montón de temas, más allá de las cuestiones de salud, sino el cómo impactó todo eso en las operaciones de los distintos tipos de industria, y nos dimos cuenta que, por ejemplo, no podíamos resolverlo individualmente, ni un país, ni una empresa, ni nada. Es un problema que afectó a todos. O sea, en algunos casos los problemas son más de la empresa, son más del Estado, son más de las personas. Esto de alguna forma nos hace participar a todos como protagonistas y nos hace tener que cooperar a escala global, lo cual no se sabe que haya pasado esto de cooperación global en la historia de la humanidad. Así que estamos viviendo algo muy, en ese sentido, interesante, por más que, por supuesto, sabemos que está siendo complejo para todos. Y también al impactar esto en los mercados, lo inmediato que pasa es el tema de lo primero que se piensa y lo primero donde impacta es en el tema de los empleos. Y eso genera toda una cascada de otras cosas, ¿no? Y desde ahí vamos a contextualizarnos. La contención, por supuesto, que la estamos haciendo tanto nosotros como otros países del mundo, es mediante cuarentena, que es lo que primero dijimos, o sea, hace siglos que se sabe que son medidas que se toman cuando estamos en situaciones de este estilo, y empiezan a aparecer comportamientos no planificados por parte de personas, por parte de empresas, por parte de gobiernos, por parte de distintos actores que, tienden a reaccionar de alguna manera que en algunos casos tiene sentido, en algunos casos incluso hasta es irracional. Eso provoca de nuevo otros comportamientos en cascada, y vamos a ver un poco también de cómo hacemos para darle algún marco de contención a todo esto. Pero también esto, después de varios meses, empiezan a aparecer otras cosas, nuevas oportunidades, innovaciones, gente que crea nuevos negocios. Hay un montón de cosas que, como dice el dicho, arriba revuelto ganancia de pescadores, y en un buen sentido hay un montón de gente que aprovechó para recrearse, para reinventarse, para generar nuevas oportunidades laborales, etcétera. Así que esto también, de alguna forma, cuando uno lo puede aprovechar, está tratando de sacar un poco lo mejor de nosotros, ¿no? O sea, las cosas, por ahí en Argentina estamos un poco más acostumbrados, no sé si hay gente de otros países, pero acá estamos acostumbrados a que, bueno, ahora cambió la situación, ¿qué hacemos con la nueva situación? Como el libro ¿quién se ha llevado mi queso? Bueno, ok, alguien se llevó el queso, tenemos que salir y resolver los problemas. Entonces, este es el contexto del cual estamos hablando, y obviamente conocido por todos, pero como para ponerlo un poco blanco sobre negro. Y como les contaba, desde la ciberseguridad,
tenemos un foco de estudio muy particular. Ciberseguridad, si bien tiene que ver con la parte informática de la seguridad, también tiene que ver con la parte online de la seguridad, pero también tiene que ver con las cuestiones de gestión de todo esto, o sea, el management de todo esto, lo que no es técnico, bien, que no es tan obvio eso. Entonces, en ese sentido, estudiamos los riesgos. Vamos a hablar un poquitito, un poco más adelante del tema de riesgos, pero es sumamente interesante porque los riesgos tienen que ver con probabilidades, tiene que ver con cosas que no sabemos, que tiene que ver con tratar de acotar de alguna forma la incertidumbre que producen cosas que sabemos cuáles pueden ser, pero no sabemos cuándo van a venir, ni un montón de otras cosas, pero bueno, no me quiero adelantar, no quiero ser spoiler, así que vamos a avanzar un poco más. La ciberseguridad interactúa con el negocio, además. Es decir, no somos un área que nos ponemos del lado de la tecnología y tratamos de resolver los problemas con tecnología, porque nos dimos cuenta que hay un límite. Hay un punto en el cual agregar más tecnología no nos hace resolver problemas. Y esto se estuvo viendo mucho, en tanto los problemas de seguridad suelen arrancar por las personas que son los que cometen la falla de generar alguna acción que termina poniendo en riesgo a una compañía, por ejemplo. Así que necesitamos interactuar con el negocio para dar mejores y más informaciones que sirvan para tomar mejores decisiones, por supuesto, a nivel económico, financiero, etcétera, y por supuesto también tecnológico. Y tratamos de eso, de proveer datos en principio. O sea, no se olviden que estamos hablando del contexto de algo lo más técnico posible. Y en este sentido viene la ingeniería como a hacer el salvataje de esto. Dice, no, hay cosas que son flexibles, hay cosas que son subjetivas, pero nosotros tenemos que hacer cosas objetivas, tenemos que saber qué vamos a medir, quiero comparar, quiero tener métricas, ¿qué voy a buscar? Bueno, entonces en ciberseguridad nos agarramos de toda esa lógica y decimos, bueno, vamos a basarnos en datos, y eso es un poco en lo que nos plantamos como parte para arrancar desde ahí. Y en principio, sabiendo claramente, como esta es sabiduría popular y todos lo conocemos, pero en las industrias también pasa, que las medidas preventivas nos van a salir más baratas en largo plazo, aunque nos salgan más caras en el corto plazo. Entonces esto vamos a charlarlo un poco después, pero la visión desde la ciberseguridad típicamente es esta. Típicamente es, tenemos que tomar un montón de medidas y tenemos que gastar una cantidad de dinero que quizás no tenemos en algo que no sabemos que va a pasar. Pero todo, me estás diciendo todo muy en el aire, Fede, entonces, ¿cómo hago para bajar, para que esto se vea? Bueno, a eso que nos dedicamos y por eso tenemos tanto trabajo. Así que, bueno, también es una cuestión importante las medidas preventivas. Y hay toda una lógica de preparación para los eventos de contingencia, porque esto, de nuevo, está conectado con el riesgo. Y que puedan pasar cosas que no estaban dentro de nuestro mapa, es una posibilidad siempre en el espectro de seguridad, ¿bien? Asumimos también que ante la crisis la seguridad disminuye, o sea, cuando hay una situación donde hay que resolver problemas operativos y cosas que pasan que son de carácter más urgente, planificamos a mañana, no a dentro de 6 meses. O sea, no estamos pensando en que no vamos a ir a la nube en 2022. Estamos pensando, esperemos que mañana no tenemos un problema con la VPN. O sea, esos son nuestros problemas, ¿viste? Lo tenemos ahí a mano, ¿bien? Y algunas cosas más, asumimos que en realidad hay un montón de costos asociados a las medidas de emergencia que vamos a necesitar tomar si no teníamos planificadas las cosas, y esos costos van a venir de alguna manera. En muchos casos, como ya vimos, pueden dejar una empresa fuera de juego los altos costos ante la medida de emergencia. No estamos hablando solamente de seguridad, pero en nuestro caso queremos hacer foco especialmente en ciberseguridad. Y finalmente, en ciberseguridad también tendemos a tener como hacer una gimnasia en el gestionar incidentes. Es decir, no nos interesa tanto aprender a resolver A, B o C, sino aprender a tener la gimnasia de cómo resolver problemas de seguridad. Y eso es gestionar incidentes. ¿Bien? ¿Querés contarnos, Mati, un poquito de lo que fuimos aprendiendo con esto? Algunas de las lecciones exactamente que bueno, empezamos a ganar cancha o empezamos a entender que estaban sucediendo en base a lo que nos pasaba era, en principio, no éramos tan ágiles como nosotros pensábamos, ¿bien? No teníamos una preparación para ser tan dinámicos como nosotros creíamos que podíamos reaccionar de una manera rápida. Al no estar preparado o decir, bueno, esto no nos va a pasar a nosotros, o si nos pasa, podríamos llegar a reaccionar de una manera óptima. Bueno, no, en realidad todos nuestros procesos, y por más que siguiéramos metodologías ágiles o diferentes tipos de buenas prácticas, no funcionaron tan rápido como todos pensamos que deberían funcionar. En la mayoría de los casos fue así. El comportamiento de la gente en este caso también fue bastante impredecible. En diferentes situaciones en las que se pone en juego la vida de la gente no reacciona siempre como debería reaccionar, o no reacciona como fue entrenada. Entonces es muy importante que sepamos y que podamos tomar como primera lección para las próximas situaciones en las que haya algo similar a lo que estamos viviendo, es que, bueno, vamos a tener que también lidiar con esto. La gente no siempre va a estar preparada de la manera en la que la entrenamos, no va a poder reaccionar de la manera en la que la entrenamos, y tenemos que poder tomar algún tipo de mitigante para estas situaciones. Bien,
que vamos a tratar más adelante. Gastamos más dinero que habiendo tomado medidas adecuadas. Un poco ya lo mencionó Fede anteriormente, pero obviamente cuando nosotros nos preparamos en una situación en la que no tenemos una urgencia inmediata, no tenemos que salir a comprar, a adquirir, a confeccionar, a crear nuevas cosas. Y en el momento en que lo planificamos con tiempo, obviamente tampoco hay una alta demanda posiblemente de eso que necesitamos adquirir o de eso que necesitamos construir o para eso que necesitamos que tenemos que prepararnos. Pero en el caso de una contingencia, en el caso de una pandemia en este caso, en el caso de un evento colectivo, muchas personas, muchas empresas van a salir a buscar la misma necesidad de solventar esos problemas que nosotros en caso de que no estemos preparados. Es por eso que la básica ley de oferta y demanda también afecta a los procesos o a nuestros procesos de negocio o a nuestras diferentes herramientas que nos van a ayudar a prepararnos. Obviamente no teníamos una buena implementación de lo que es el trabajo y era posible, claramente, este era como el elefante en la sala en el que muchas empresas no querían o decían que no iba a ser lo mismo, no se podía trabajar de forma remota y ser eficiente, no se podía trabajar de forma remota y poder compartir diferentes proyectos con diferentes personas de diferentes temáticas. Y bueno, en el momento en el que fuimos forzados a tener que trabajar de forma remota, porque el mundo tiene que continuar y obviamente teníamos que buscar una forma, nos dimos cuenta de que sí, era posible. Muchas empresas que tenían políticas súper restrictivas para poder hacer trabajo desde la casa, trabajo remoto, tuvieron que flexibilizarlo y se llevaron una sorpresa. Y obviamente esto está cambiando el panorama y va a cambiar el panorama de cada futuro a nivel global, porque es súper posible y es nuestro día a día hoy en día. Ya nos acostumbramos, de hecho creo que va a ser hasta difícil volver a la normalidad nuevamente ahora. No sabíamos cómo actuar ante la falta masiva de personal, como vimos anteriormente, ya sea porque muchas personas están desconectadas o no tienen la conectividad o el equipamiento para poder trabajar en nuestra empresa de forma remota, o porque, bueno, directamente mucha gente las empresas no estaban planificadas para poder trabajar de forma remota, o no tener el contacto con las personas. Bien, estábamos muy acostumbrados a trabajar en un entorno de oficina, con papeles, y bueno, obviamente la gente no estar en contacto, no por compartir ideas de la misma forma, no tener la infraestructura para poder juntarnos entre varias personas a trabajar, no tener una estructura agilizada para reclutar gente en caso de que sea necesario, porque por ahí justamente estábamos escasos de personal para trabajar de esta manera. Bueno, también fuimos impactadas las empresas en estos casos. Bien, la falta de planificación, lo vamos a repetir durante toda la presentación porque es algo súper importante, bien, tiene costos muy elevados. Por eso hay que planificar. Todo lo que se invierte en planificación es oro cuando lo necesitemos, cuando vayamos a usar esos planes o esos recursos que hayamos con tiempo anticipado a ciertas situaciones. Bien, y por ende muchas cosas no estaban planificadas. Obviamente entendemos que también muchas empresas, para poder llegar a tener un nivel de madurez en sus procesos a la preparación ante una pandemia, tienen que ser empresas muy grandes y no por ahí las pymes o medianas y pequeñas empresas no se preparan para situaciones tan extremas. Pero bueno, obviamente al no estar preparados el impacto es mayor. Bien, los empleados no eran tan fieles a las empresas. Eso quiere decir que básicamente la realidad es que ante una emergencia va a primar la vida, va a primar la familia, va a primar las comodidades que me puedan dar competidores en busca de recursos, como también les comenté. Hay muchas empresas que salen a buscar recursos para poder trabajar de forma remota y obviamente hay empleados que al ver esa oportunidad la tomaron y ante mejores condiciones y de forma remota y no tener que hacer mucho para el cambio, porque son condiciones de igual trabajo, bueno, renunciaron y dejaron una posición vacante en medio de un contexto tan controversial como el que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y bien, finalmente, y algo súper importante y central en esta presentación es que no nos alcanza solamente con la gestión de incidentes. Tenemos que buscar algo más a largo plazo, algo más contundente que nos ayude a tratar de mantener las operaciones de nuestros negocios activas. Y acá, en la siguiente presentación, podemos ver un poco más de eso. Sí, acá un poco lo que charlamos con Mati cuando preparábamos el material y pensamos, bueno, que de todas las cosas que contamos respecto al tema sería adecuado contar en este momento, dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos este gráfico? Y ya acá tenemos 45 minutos para charlar con ustedes sobre las implicancias y los colores y los tiempos y todo lo que esto representa, es súper interesante. Y nos dimos cuenta que a priori, cuando hablamos de continuidad del negocio y cuando se estudian las empresas que sobreviven mejor a los distintos impactos, en este caso es
una cuestión global, pero hubo un montón de casos en los cuales hubo estudios de empresas que estuvieron a situaciones de crisis puntualmente, desde las bombas atómicas en Japón en la década del 40, hasta los momentos de, no sé, caída de Torres Gemelas, hasta las grandes, algunas catástrofes también naturales, y no sé, un terremoto en el caso de Chile, o puede ser en Japón también. Entonces hay un montón de situaciones en las cuales a posteriori se fue a estudiar a empresas que resolvieron bien y volvieron a sus operaciones, y se empezó a sacar conclusiones que ya fueron quedando como un activo importantísimo para todas las industrias, ¿no? Desde uno de los aspectos que más estudiamos en ciberseguridad, entonces, es la continuidad del negocio. Ustedes podrían pensar, ¿qué tiene que ver todo esto, o sea, los parches en el software y el hardware en la nube que me van a hackear con la continuidad del negocio? Bueno, como les decía, la ciberseguridad es muy amplia, y por eso queremos compartirles también esta visión de hasta dónde se extiende, para que entiendan y se puedan saber por dónde meterse también y cómo comprenderla. Entonces, resulta que, obviamente, las que estaban más preparadas quizás estaban teniendo costos muy altos en el momento de la preparación, pero en cuanto ocurrió algún incidente, lograron salir a flote de manera generalmente bastante más rápida que el resto. Y, lógicamente, no importa cuál sean sus operaciones, son una empresa que fabrica cajas, o fabrica autos, o produce software, o lo que sea, la disponibilidad es la primera capacidad operativa que se ve afectada, porque las otras empiezan las demás cualidades de la información o de la seguridad en general son diferentes en el momento que las necesitamos, ¿no? Si perdemos integridad en algún punto, quizás podemos dar alguna vuelta de tuerca mientras podemos volver a conseguir estar andando otra vez. Bueno, después nos ponemos a pensar en lo otro. Entonces la disponibilidad pasa a tener una importancia suprema, algo que estamos dando por sentado todo el tiempo que va a estar ahí, de repente no está más. Y, lógicamente, también hay una cuestión de que la seguridad disminuye en el momento, y también después, pero mucho más en el momento de una crisis. La organización es más vulnerable, porque sus mecanismos de seguridad, sus personas están puestos a prueba, están estresados, están en estado de supervivencia todo el tiempo. Y esto hace que un montón de cosas no se puedan conseguir con el nivel de seguridad que estaban diseñadas en su momento de la forma normal de operación. Entonces esto hace que sea una buena oportunidad, especialmente para atacantes de distintos tipos, para generar algún tipo de ganancia para su lado, en el caso de aprovechando las crisis, como actualmente está pasando. De hecho, nosotros estamos viendo, tanto Mati como yo, trabajamos en un banco internacional, el banco privado más grande del mundo, y claramente para nosotros verlo desde adentro fue una cosa muy interesante, porque estamos entendiendo cómo todo esto que está en los libros, cómo realmente pasa en la realidad, desde adentro y bien hecho, lo cual es bastante raro, ¿no? Esa combinación de cosas, porque estamos pudiendo vivir este momento, que quizás en otro momento uno quizás lo ve afuera, o lo ve en los papers que salen después como caso de estudio. Entonces, está bueno estar siendo parte de esto y ver, bueno, cómo se hace, cómo hacen las empresas que tienen una billetera enorme para gastar, y si tuvieran ese presupuesto infinito, ¿qué harían? ¿Significa que tener un montón de presupuesto implica que está todo resuelto? ¿Se soluciona con más plata? Ya les decimos que la respuesta es no. Puedo tener toda la billetera del mundo y en este momento estar por cerrar mis operaciones porque tenemos problemas del tamaño de 2 mundos, ¿bien? O del tamaño de Júpiter. Entonces, es importantísimo esto para que lo tengan en cuenta, porque estamos viendo en este momento, el momento que estamos dando esta presentación, hay empresas que no pueden volver a sus operaciones porque tuvieron un incidente de seguridad. No quiero mencionar ninguna para que no quede pegada nada si el día de mañana escuchan el incidente, pero muchos sabrán cuáles son, por ejemplo. Entonces, este gráfico es muy interesante porque nos pone en una línea temporal una relación entre los distintos tipos de planes que hay relacionados con la continuidad del negocio, y también se puede ver un poco la relación entre tamaños, entre el tamaño, por hablar de el volumen de trabajo, por decirlo de alguna manera, que implica cada una de las instancias. Obviamente, en algún punto tenemos la cuestión de minutos a semanas, después semanas a meses, y el post-desastre y el final puede llegar a ser meses y hasta años. Por eso se habla tanto del post-pandemia como algo que va a ocurrir, que no tenemos idea cómo va a ser, pero vamos también hacia tratar de entenderlo lo antes posible para ver cómo nos podemos preparar para eso. Y algo muy importante en lo que mencionaba Fede, si ustedes se fijan, el factor común entre todas las diferentes etapas y estadios que estuvimos viendo antes es la gestión de riesgos. Les diría, lo más importante que va a tener una organización, porque todo es alrededor de gestionar los riesgos. Nuestra área de seguridad se encarga de gestionar los riesgos, pero hay una cosa que marca mucho la diferencia en la gestión de riesgos, que es
para no ser reactivos, tenemos que tener una buena preparación. Para tener una buena preparación, tenemos que ser metódicos, tenemos que seguir metodologías que nos permitan hacer un ciclo de mejora continua en nuestros procesos para que los mismos sean consistentes y vayan creciendo gradualmente en corto, mediano y largo plazo, como vimos anteriormente, porque no se puede construir un plan a largo plazo sin haber pensado en etapas más cercanas y que el mismo sea obviamente consistente y sólido. Es por eso que lo primero que vamos a ver antes de estar preparados es la gestión de activos. Es algo tan, pero tan sonso y tan simple que nos cansamos de decir es lo más importante, porque la mayoría de las empresas atacan directamente la continuidad de las operaciones, la gestión de incidentes, la gestión de Disaster Recovery Plan, Business Continuity Plan, Resiliency Plan, como le quieran decir, pero no se centralizan en ver cuáles son sus activos. Sus activos son los más importantes porque los activos van a sostener a los procesos de información de cada organización. Y es por eso que los activos nos interesan a nosotros por su valor, pero no su valor en cuanto a cuánto sale, cuánto podemos comprar. Si pónganse un activo, no sé, un data center o activo aplicación. No nos interesa solamente por cuánto nos sale a nosotros desarrollar o pagarle a los desarrolladores para que puedan justamente crearla nuevamente, sino porque también tienen un valor estratégico y tienen un valor que no es monetario, que es un valor que nosotros le vamos a asignar en base a de vuelta, estrategia, en base a oportunidad en ese momento. Bien, un ejemplo puede ser, no sé, una fórmula de una bebida dulce muy famosa, que puede salir muy caro, que obviamente es cara no por el valor de la fórmula, porque los ingredientes los mezclamos y ya está, sino por su valor estratégico. Bien, ahora esos activos se van a ver expuestos a diferentes amenazas. Estas amenazas van a degradar, obviamente, nuestro activo en cuanto a, bueno, obviamente van a ir sufriendo diferentes posibles impactos. Supónganse que yo tengo, no sé, algo simple como una caja, una mesa y, no sé, una amenaza podría ser que lo dejo a la intemperie y se empieza a mojar y se empieza a romper y se empieza a poner cada vez más endeble, se empieza a romper y eso va a causar una degradación en mi activo, lo que me va a hacer un impacto determinado para ponerme algún tipo de riesgo. Ahora, también nos podemos llegar a pensar en la probabilidad de que eso suceda, porque nosotros dejamos una mesa en la intemperie en la calle, o afuera, en el patio, donde sea, y la probabilidad de que llueva es un número determinado. Bien, y ahí es donde empezamos a jugar con las ecuaciones matemáticas a la hora de poder cuantificar un poco nuestro riesgo en base a nuestros activos y en base a nuestro entorno. Es por eso que se dice que probabilidad por impacto me va a dar a mí justamente lo que es el valor de riesgo. Y acá tenemos el siguiente gráfico que nos muestra cómo nosotros matemáticamente y con un poco de sentido común y lógica podríamos llegar a empezar a proteger con un estadio bastante inicial, pero muy avanzado, porque es muy poderosa la fórmula matemática, es tratar de reducir algunas de las dos cosas que me generan riesgo. Bien, lo que nosotros llamamos el riesgo residual. A través de la implementación de salvaguardas o diferentes controles, nosotros podemos tanto causar que la degradación sea menos. Entonces, por ahí la mesa yo la dejo afuera, pero a la mesa le di una capa de pintura que la impermeabiliza y cuando llueve no sufre un impacto tan grande. Por ahí en 10 años sí, obviamente se va a sufrir un impacto, se va a degradar, pero no en el corto plazo. O trabajar en las probabilidades. Por ahí, entonces, en vez de que esté a la intemperie, puedo poner un techo encima, entonces la probabilidad de que se moje va a bajar considerablemente porque va a estar en un ambiente controlado donde el agua no le va a impactar directamente. Con un ejemplo tan simple como este, podemos ver que tanto afectando la probabilidad de ocurrencia o el impacto, que bien la degradación que me puede generar un impacto en mi activo, yo puedo bajar significativamente el riesgo al que va a estar sometido ese activo. Esta es la primera parte y una de las partes más fundamentales en las que involucramos la gestión de activos con el análisis de riesgos como para poder justamente montarnos en las siguientes fases. Bueno, algo interesante que surge de acá, primero, si bien, como Mati bien decía, estamos dando un ejemplo con una mesa, pero la realidad es que nosotros nos referimos principalmente a activos de información. En realidad va a haber ahí incluido un montón de cosas que es más fácil por ahí imaginárselo, pero nuestro foco principal son activos de información. Por ahí un montón de tipos de activos en los cuales vamos a trabajar en conjunto con otras áreas de la organización, probablemente con el área de riesgos, que es riesgo de cualquier cosa, riesgo financiero, riesgo legal, riesgo de todo tipo, y nosotros incluimos el riesgo de seguridad en este caso. Entonces,
ahí aparece, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Por qué queremos hacer todo esto? Y dijimos, bueno, queremos reducir el riesgo, ¿no? Y a todos se les ocurriría, bueno, quiero reducir el riesgo de salir a la calle y que me llueva sin que yo haya llevado paraguas, quiero reducir el riesgo de pegarme una piña con el auto, quiero reducir todos los riesgos posibles. ¿Hasta qué punto una organización lo puede hacer? Bueno, el nivel no es un nivel que podamos medir objetivamente a priori, sin escala, ¿bien? Necesitamos una escala relativa a la propia organización. Por eso decimos que el nivel que queremos reducir los riesgos es hasta un nivel tolerable por la organización. Quizás una organización está expuesta a una determinada amenaza y a un determinado incidente que lo está haciendo perder $1000 por día, ¿bien? Quizás en una pyme, una pérdida de $1000 por día durante 30 días hace que funda. Y quizás en un banco internacional, como venimos dando ejemplo, una pérdida de $1000 por día la podemos sostener durante 20 años y en el medio ir viendo estrategias para resolver el problema porque no sabemos por dónde se puede recuperar ese dinero. Entonces, imagínense que lo tolerable por la organización depende de la capacidad de generar dinero, pero además depende de todas las cuentas y de todo este formuleo que se hace, que como bien decía Mati, es algo matemático. A nosotros nos gusta meter las cosas, tangibilizar estas cosas subjetivas, y de nuevo, en ingeniería otra vez, nos encantan las probabilidades. Entonces calculamos probabilidades, y entonces cuando nos planteamos ante una situación de pandemia global y tenemos una incertidumbre absoluta, decimos, bueno, pero es para nosotros, es como eso lo que esperábamos un escenario que esperábamos que pase, no una pandemia, claramente, pero un escenario que nosotros no le llamamos de ninguna manera, decimos escenario A, escenario B, escenario C. Y quizás en el escenario C implica que por alguna razón que nos invaden los marcianos o no sé, o que cae un meteorito como el que extinguió a los dinosaurios, no importa la razón, nosotros consideramos que ese escenario va a llegar sin importar cuál sea la causa. Y eso nos da la oportunidad de pensar cómo haríamos para resolverlo en el caso de que llegara. O sea, no necesitamos pensar que a ver qué tan probable es esto o aquello, que sí lo vamos a calcular, pero también vamos a pensar en escenarios más extraños de los que podríamos imaginarnos. Y acá, como ocurre en un montón de campos de la tecnología y de la ingeniería, nos encanta normar, nos encanta agarrarnos de las normas ISO, que básicamente definen un montón de cosas, describen un montón de cosas, nos permiten estandarizar un montón de cosas, que justamente es su objetivo en la mayoría de los casos, y tenemos una ISO exclusivamente para gestión de riesgos. Que claramente, a ver, en seguridad de la información ya tenemos una norma ISO propia, que es la familia 27000, tenemos un montón de normas que son en las que nos apoyamos para hacer la gestión de la seguridad, pero particularmente, sacando la cuestión de seguridad, tenemos especialmente la gestión de riesgos en líneas generales, donde podemos ver que este grafiquito con sus interrelaciones lo vamos a encontrar cuando se hable de riesgos en términos de la organización ISO y en todas las cosas donde haya procesos de mejora continua, donde tengamos que llegar a objetivos y encontremos riesgos. ISO va a poner este gráfico que es absolutamente revelador. Y con Mati decíamos, bueno, pero quizás con el gráfico anterior y ya está, creo que ya tenemos para hacer un par de horitas de conversación solamente con esos dos slides. Y la realidad es que sí, pero es un poco para que, esto para dejarle una imagen, una instantánea de la idea del proceso. Es decir, hay una cuestión de contexto, como contamos al principio, y hay todo un centro de evaluación de riesgos, donde el principio es la identificación, como decía Mati en el gráfico, después tenemos que hacer una fase de análisis, y después tenemos que hacer una parte de valoración y pensar en qué tratamiento le vamos a dar. Y en ese tratamiento vamos a decir, bueno, ok, ya hicimos un cálculo, ya tenemos algo numérico que me dice, aunque sea en una escala del 1 al 10, aunque sea cualitativa, cuantitativa, en términos de dinero, en términos de numéricos, de colores, no sé, una escala de algún tipo, bueno, ¿qué tratamiento le vamos a dar? ¿Vamos a asumir este riesgo? ¿Vamos a poner salvaguardas para mitigarlos? ¿Vamos a transferir este riesgo? Bueno, eso es parte de las decisiones que vamos a tomar en las áreas de gestión de riesgos. Y hay un concepto que por ahí ustedes están familiarizados, que es el concepto de resiliencia, que se usa mucho hoy en día, que es un poco el concepto que viene a desplazar a todos los otros acrónimos un poco que utilizamos para salvaguardar el data center, el negocio, los procesos, que habla de algo mucho más general, que es la resiliencia de negocios o el business resiliency, que básicamente, como bien dice la definición aquí, y la verdad que me gusta mucho repasar esta definición porque tiene un montón de conceptos y los pone en juego todos juntos, que es la capacidad de la organización de adaptarse rápidamente a disrupciones. Bien, está implicando que nosotros tenemos que poder recuperarnos de una manera rápida. No dice qué tan rápido, no sé si es una semana o un mes, pero para nuestra organización, y hablando un poco del apetito de riesgo que mencionó Fede hace unos instantes, tiene que ser lo más rápido para que no nos afecte tanto. Pero
¿Para qué? Porque dice, manteniendo la continuidad en las operaciones y salvaguardando a las personas y activos, ¿bien? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que mantener un mínimo de las operaciones. Necesitamos que nuestras operaciones críticas sigan funcionando, porque son los que nos definen como organización y son los que nosotros, desde el punto de vista del análisis de la seguridad de procesos, de seguridad informática, de seguridad de información, tenemos que garantizar que nuestra empresa tenga un grado de disponibilidad, que es uno de los 3 pilares de la seguridad, el suficiente como para que pueda seguir operando las cosas críticas, ¿bien? Y después, obviamente, la seguridad en sí es lo primero que busca proteger es a las personas. Y luego, obviamente, los activos, que son los que le van a dar importancia a mi organización. Bueno, y acá es donde ya tenemos que empezar a pensar en, bueno, pero ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo llevamos a la práctica todo esto? Y quizás el proceso padre de todo esto es lo que llamamos BCP o Business Continuity Plan, que justamente no es un proceso, sino es un conjunto de procesos, que es donde estamos definiendo cómo vamos a responder, cómo vamos a reaccionar ante un incidente de un cierto tamaño, porque los incidentes en general aprendemos a manejarnos en lo cotidiano con los incidentes, pero un incidente muy grave se puede ir al tamaño de una crisis, por ejemplo. Ante eso hay un límite a partir del cual se transforma en este nivel que hace que requiera el plan de continuidad del negocio, ¿bien? Para garantizar principalmente las funciones críticas de negocio, que es lo que nos mantiene, no solo en funcionamiento, sino que nos mantiene operando y ganando dinero y sustentando la organización. ¿Y qué cosas tendríamos que tener en cuenta en este caso? Bueno, en principio, personal necesario. Bien, ¿cuántas personas o qué personas necesitamos para mantener funcionando los procesos que nosotros definamos? Bien, tengan en cuenta que a veces necesitan un esquema de autorización en cierto personal, por el cual no digan, bueno, obviamente para hacer un proceso con una persona está bien, por ahí está en un equipo, porque ese equipo hace control de otro equipo y entre ellos se mantiene una validación en ciertos procesos para evitar controles, para evitar ciertos tipos de fraudes y demás. También procesos alternativos. La mayoría de las veces cuando pensamos en recuperarnos o en contingencia o en plan de continuidad de negocio es, ok, vamos a duplicar todos los procesos que hacemos de forma digital de la misma manera. Y por ahí no, por ahí tenemos que llevar algún proceso a papel, porque es mucho más sencillo, porque es mucho más costo eficiente y porque la realidad es que para mantener cierto nivel de operaciones, llevarlo de una manera alternativa, por ahí no a papel, pero hacer algún tipo de workaround para que sea parecido, pero no igual, pero que siga funcionando y siga siendo útil para la empresa, ¿bien? También es muy importante tener en cuenta los lugares operativos y alternativos para nuestra operación, que básicamente no necesitamos tener un edificio enfrente del otro, porque en el caso de eventos concurrentes, un terremoto, una inundación o algo que afecte a una locación, si tenemos los dos edificios, el edificio principal y el edificio alternativo en el mismo contexto, vamos a sufrir el mismo tipo de incidentes. El equipamiento alternativo y las configuraciones. Muchas veces pensamos en duplicar todo, como les dije antes, pero no es necesario. Puede ser que nuestro centro alternativo tenga configuraciones mucho más tuneadas y mucho más mínimas para mantener aquello que es vital para mi organización. No necesito tener toda la empresa funcionando, solamente necesito salvaguardar lo importante que me mantiene con vida durante cierto tiempo como empresa. Bien, también documentación de procedimientos. Es algo que a nosotros nos encanta decir que tiene que haber documentación y que muchas veces vemos cuando hay desarrollos de software o de aplicaciones o de soluciones que no están correctamente documentadas o que no se mantienen al día las documentaciones. Y en estos casos en los que necesitamos poder justamente seguir un proceso que esté normado, que esté definido de antemano para evitar justamente delays o retrasos en ciertos procesos, es muy importante tener una documentación que también ayude a los usuarios a poder operar esos procesos, que a veces, como vimos anteriormente, pueden ser alternativos y por ahí no están acostumbrados a efectuarlos todos los días. Y es por eso que tiene que poder ayudar la documentación en estos casos. Y por último, y no porque sea lo último es lo menos importante, sino al contrario, lo más importante, en tiempos de crisis, la comunicación es una de las cosas más importantes, porque en el caso, por ejemplo, de un terremoto es lo primero que se corta, porque es muy difícil coordinar un equipo si no hay comunicación, porque si no tenemos, a menos que tengamos a la perfección todo el conocimiento de absolutamente todo el plan de punta a punta, cosa que nunca sucede, sin una correcta comunicación entre los miembros que van a participar en una recuperación de un aspecto X de mi empresa o de mi empresa en general, no podría llegar a coordinarse ningún tipo de acción.
Exactamente, y de hecho esto excede incluso a las cuestiones de BCP de seguridad, es una cuestión en los planes de seguridad nacional, etcétera. Se hace mucho foco en la comunicación para que la comunicación vaya decantando entre distintas personas para que llegue a todos en líneas generales, especialmente ante grandes desastres, ¿no? Bueno, cuando pensamos en el BCP, en realidad no es un solo plan, como decíamos, sino un conjunto de planes. Este gráfico particularmente está obtenido del NIST SP834, que es una publicación del National Institute of Standards and Technology, que es algo así como el IRAM o el IAN de Estados Unidos, donde habla particularmente sobre el tema de recuperación de negocios, y fíjense que tenemos cuestiones que tienen que ver más con el lugar, cuestiones que tienen que ver más con la tecnología, cuestiones que tienen que ver más con el negocio, y un ciclo en el cual todo esto va ocurriendo y va teniendo que existir en forma de distintos planes enfocados en distintas cosas. También esto es muy poderosa la información que surge de acá. Por supuesto, cada doble clic que podamos hacer en cada uno de esos cositos nos llevaría a meses y meses de trabajo y un montón de información y de material para entender qué haríamos en cada lugar. Pero fíjense que, por ejemplo, tenemos cuestiones específicas como plan de comunicación de crisis o plan de ocupación de emergencia, o plan de continuidad de las operaciones, o plan de respuesta a incidentes particularmente, o plan de recuperación de desastres, como también contaba alguien antes Mati. Por ahí la recuperación de desastres está más orientada a la parte de tecnología, pero a su vez tiene que ver con algo que, por ejemplo, me cayó un meteorito arriba del data center. Eso no va a pasar, bueno, no importa, pero suponete que pasa. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, estamos ante un desastre y tenemos que recuperarnos de eso, ¿bien? O sea, y se dio quizás de la noche a la mañana. Así que bueno, lo que le podemos contar ahora, como para ir cerrando tanto la temática como la cuestión de entender de qué se trata el plan de continuidad de negocios, son algunos de sus pasos principales. Y podemos empezar con los procesos. O sea, piensen que, como mostró recién Fede en el estándar del NIST anteriormente, es un proceso continuo. El proceso de mejora continua está presente en todas las cosas que nosotros vemos en una organización, incluso en nuestras vidas. Bien, nosotros vamos haciendo mejoras a partir de diferentes implementaciones. Y es así como lo primero, lo que habíamos visto al principio, bien, la parte de gestión e inicialización, que tanto busca como, en principio, como una gestión de riesgos y una gestión de activos, también es necesario el soporte de la dirección, bien, el famoso top-down, porque sin el correcto apoyo de la dirección, este tipo de estrategias no tendría ningún sentido, porque la empresa busca una etapa de continuidad de negocio, no es que nosotros vamos a buscarla. Y eso se relaciona un poco también con lo que es el apetito de riesgo que habíamos mencionado anteriormente, que si la empresa no tiene un apetito de riesgo para continuidad de negocios, entonces por más que nosotros queramos implementarla, nunca vamos a poder implementarla. Lo siguiente es el análisis de impacto de negocio, lo que llamamos BIA, Business Impact Analysis, que básicamente es ver cómo impactarían a cada uno de los procesos de negocio de nuestra organización diferentes amenazas, diferentes situaciones. A nivel abstracto, como mencionábamos, no tenemos que ir una por una, vamos a ir una por una, pero cuando hagamos el análisis y cuando lo cuantifiquemos, tanto cualitativa como cuantitativamente, cuando empezamos a tener un tipo de resultado, vamos a ir. Pero en principio tendríamos que pensar qué pasa en caso de que mi organización sufra un corte total del suministro eléctrico, o un corte total, o una interrupción total en la disponibilidad, una interrupción total en, no sé, en algún tipo de continuidad de cierto proceso. Bien, tendría que ir por los extremos. Me quedo sin comunicaciones, me quedo sin enlaces, me quedo sin poder acceder al sitio principal. ¿Qué pasaría? Bien, una vez que en principio ya determiné cuál es mi escenario, tengo que empezar a identificar ciertos controles preventivos como para poder mitigar ese tipo de situaciones en caso de que suceda. No todo va a desencadenar un plan de contingencia, hay algunas cosas que pueden ser mitigadas. E incluso, en el caso de que desarrollo un plan de contingencia, puedo llegar a tener un impacto menor al impacto que me causaría no tener ningún tipo de controles preventivos. Una vez que tenga eso más o menos en claro y que tenga todo un poco entendido mi negocio, cómo están anidados sus procesos, sus activos, bien, o sea, básicamente los procesos que hace con los sistemas, el hardware, cómo se relaciona todo eso, una vez que yo pueda llegar a entender eso en base a las diferentes amenazas o situaciones que puedo desarrollar, tengo que desarrollar mis estrategias de recuperación. Bien, ¿cómo me voy a recuperar? ¿En cuánto tiempo me voy a recuperar? Este set de aplicaciones, ¿las tengo que recuperar? No. ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Que no son importantes? Sí, no quiere decir que no sean importantes. Pero este set de aplicaciones, ¿a qué proceso brindan soporte? No sé, brindan soporte al proceso de gestión de compras de librería.
Bueno, pero en el medio de una contingencia no es el proceso más crítico. A ver, estas otras aplicaciones. Bien, estas otras aplicaciones son las aplicaciones que brindan soporte al proceso de gestión de ventas de mi empresa, ¿bien? O las operaciones de mi empresa. Es por eso que por ahí son más críticas o tienen un recovery time objective mucho más bajo, un tiempo de recuperación objetivo. Y yo voy a poner muchos más recursos en recuperar lo crítico que lo que no considero crítico. Y luego, bueno, efectúo el desarrollo del plan, lo creamos, lo verificamos y demás, y efectuamos las pruebas. Las pruebas es lo más importante de todo. Si ustedes no hacen ningún tipo de pruebas sobre sus planes, los planes que tienen podríamos considerar que son obsoletos o no sirven. ¿Por qué? Porque si no lo probamos, no podemos verificar que lo que realmente nosotros desarrollamos, creamos y mesuramos y demás es válido. Entonces la prueba es lo que nos va a dar a nosotros el grado de asertividad que tengamos en la planificación que tratamos de hacer antes. Y es, le diría, lo más importante, porque cuando ustedes hacen una prueba y la prueba falla por todos lados, es lo mejor que le puede pasar, porque les van a dar información de qué cosas mejorar. Y es ahí donde arrancamos nuevamente nuestro ciclo de mejora continua y empezamos a hacer el mantenimiento y la revisión de aquellas cosas que fallaron y empezamos nuevamente a hacer todos los análisis de riesgos correspondientes. Fíjense cómo esto se va alimentando en base al gráfico que vimos antes de mejora continua del plan de continuidad de negocios, en el cual a medida que vayamos dando más vueltas y todos nos lleve a hacer una nueva prueba, vamos a poder detectar nuevas fallas. Al tener nuevas fallas vamos a poder justamente revisarlas, mantenerlas, adaptarlas, tunearlas a nuestro nuevo entorno, porque la organización cambia, el contexto cambia, los procesos cambian, e incluso supónganse que no cambie entre una vuelta y otra vuelta, es posible que esas mejoras que hicimos desencadenen otras cosas que pueden fallar que no habíamos identificado anteriormente. ¿Bien? ¿Querés contar mantenimiento de faltaba? No, ya la conté. Buenísimo, buenísimo. Entonces, con todo esto, tal así como está, imagínense que tenemos que contextualizarlo en el hoy y estamos pensando ya bueno, pero ¿hacia dónde vamos, no? Porque esto es hasta lo que conocíamos. Hay un montón de cosas que a partir de esto están empezando a aparecer y lugares donde estamos empezando, hacia donde estamos empezando a mover, que está empezando a tener sentido, como por ejemplo toda lo que es aplicación de inteligencia artificial, que está aplicando a prácticamente cualquier cosa. Bueno, en ciberseguridad va a estar también incluida. Y algo interesante es que todas las cosas que vamos a mencionar como tendencias en la industria de la ciberseguridad no están solamente como herramienta para defendernos y para protegernos. También los atacantes y los delincuentes y narcotraficantes internacionales todos lo van a tener disponible, ¿bien? O sea, en ciberseguridad, el ciberdelito a nivel global es muy grande, está en crecimiento y tiene las mismas herramientas y de hecho hasta muchas veces están mucho mejor fondeados, porque tienen que ver con cuestiones por ahí hasta gubernamentales y de política internacional, etcétera, que es bastante complejo. Así que la inteligencia artificial quizás es lo que más va a impactar y finalmente con eso vamos a llegar seguramente a entender algunas cosas que incluso hoy no estamos entendiendo. Todo lo que es sistema de autenticación, es decir, cómo nosotros nos relacionamos en la interacción con los sistemas cuando nos identificamos frente al sistema. Decimos quién somos frente al sistema. Con el celular, hoy estamos acostumbrados a poner el dedo y que nos reconozca, pero lo cierto es que en el futuro probablemente dejemos de usar los mecanismos estándar como, no sé, poner un password, por ejemplo, que se considera algo totalmente inseguro porque tenemos que acordarnos, porque depende de nosotros o porque depende de un software en el cual nos estamos basando. Entonces, de alguna forma estamos centralizando nuestra seguridad y los sistemas de autenticación en el futuro van a ir hacia otro lado, hacia los no passwords, hacia la autenticación automática, que el sistema sepa que soy yo por el solo hecho de haber agarrado un dispositivo, levantado porque me vio la cara, porque me tocó la huella o por alguna razón que estamos tratando de investigar todavía cuáles son las mejores maneras, pero la industria va hacia un lugar donde esa parte, donde se valida quién sos en el sistema, sea algo más moderno que lo que tenemos hasta ahora, que lo consideramos que no está en el estado mayor de seguridad. También se está empezando a dar bastante importancia, mucho más que antes, a la privacidad. No sé si saben, pero hay algunas nuevas regulaciones en el mundo en los últimos años, tanto en Europa como en algunos países de Latinoamérica también. Se están dando regulaciones y leyes relacionadas con la privacidad. Y esto un poco siempre el huevo o la gallina, ¿no? O sea, ¿dónde empezó? La gente se empezó a quejar por la privacidad, entonces reaccionaron las regulaciones, o aparecieron las regulaciones y ahí salieron a reaccionar también las empresas porque estaban evitando que hagan ciertas cosas. Bueno, todos los escándalos
escándalos que hubo a nivel internacional con las empresas y los datos personales y las fugas de información, etcétera, hicieron que haya que regular necesariamente todo esto. Por lo tanto, la privacidad necesariamente es parte de la agenda global de los próximos años y cada vez lo es más, especialmente para las empresas que tienen que tratar con datos personales de la gente. Bien. Vamos también hacia un lugar donde las operaciones de lo que es el desarrollo de software y las operaciones de tecnología de una empresa van a estar cruzadas con la seguridad en el mismo momento. Y ahí aparece lo que es DevSecOps, que es una sigla que habla de desarrollo, seguridad y operaciones, que pareciera que son como agua, aceite y talco. O sea, pareciera que es imposible que puedan mezclar esas tres cosas, pero no sé si el talco no tengo idea, pero no me acuerdo de química general, pero alguna suspensión vamos a generar. Entonces, en el DevSecOps estamos metiendo manos en la masa de distintos niveles de conocimiento. Hasta DevOps llegábamos bien, pero de repente tenemos que meter la seguridad en tiempo real y que vaya ocurriendo, no que sea una instancia, sino que sea una continuidad, lo cual hace que tengamos que repensar la forma en que hacemos la seguridad, porque nosotros agarramos y decimos, bueno, frenemos este sistema, hagamos seguridad, siga caminando el sistema, como si fuera un peaje, digamos. En cambio, ahora tenemos que decir, bueno, tenemos que ir más tipo una aeronave, tenemos que ir viendo a medida que va avanzando, ir monitoreando todo, ir haciendo seguridad a medida que va avanzando y que se va desarrollando los propios sistemas, ¿bien? Por otro lado, todo lo que es seguridad ofensiva, que uno de los procesos más importantes que tenemos como referencia para esto es lo que llamamos penetration testing, también va hacia un lugar en el cual no tenemos que preparar un sistema para que, bueno, cuando tenga que ser atacado, se la banque. Obviamente eso lo pensamos desde hace bastante tiempo, pero ahora lo que está siendo cada vez más normal es que los sistemas, que especialmente los que están online, estén expuestos todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año, a un entorno donde podrían potencialmente ser atacados. Eso implica que tengo que preparar y diseñar los sistemas de una forma distinta. No es solamente prepararlos en un momento determinado, porque en el diseño tiene que estar incluido esta capacidad de ser bombardeado por momentos en cualquier situación y en cualquier día del año y en cualquier horario. Bien, así que esto también es un lugar donde nos movemos, donde las pruebas de seguridad van a tener que estar orientadas a testear estas nuevas capacidades de los sistemas. Bien. Otra cosa que probablemente pase también en términos de ciberseguridad en la industria, es que todo lo que es IoT, Internet de las Cosas, por Internet of Things, pase a especializarse en algún tipo de ataque en ciberseguridad en lo que es medical things, en lo que es dispositivos médicos, bien, que también van a ser y son actualmente conectables para tomar información de pacientes por distintos medios y por distintos canales de comunicación, y esto hace que sean un objetivo muy válido para los atacantes y obviamente vamos a tener que protegerlos con la mayor prioridad posible, porque de esto va a depender la vida de las personas en algunos casos, si se trata de marcapasos o cosas de los cuales depende, o no sé, los dispositivos que están constantemente unidos al cuerpo para tomar ciertos valores, y cuando se pasan de esos valores, por ahí es una emergencia. Entonces, bueno, ese tipo de cosas va a haber mucho más foco, tanto en la protección como, por supuesto, seguramente del lado de los atacantes en los ataques, ¿no? En lo que es la industria del malware, hay unas amenazas que más estuvimos escuchando son los ransomware, que es esto de que los sistemas que se infectan y de repente no puedo acceder a mi propia información, lo cual es gravísimo. Eso implica una combinación de técnicas de criptografía y un montón de cosas que hacen que un atacante pueda remotamente hacer que mi sistema tenga todos los archivos inaccesibles, pero son mis propios archivos. Bueno, esto durante los últimos 10 años viene con todo. O sea, es un tema que tiene un poco más de tiempo, pero en los últimos años viene con todo por distintas razones que se dieron contextuales que hace que esto haya sido caldo de cultivo. Bueno, esto no está terminando para nada, esto sigue avanzando. De hecho, en la época de cuarentena, desde que arrancó la pandemia, hay un montón de casos de estos, justamente por esto que decíamos, que las medidas de seguridad disminuyen en muchos casos por la situación en la que estamos, porque la gente no está tan disponible en el lugar físicamente para resolver los problemas, especialmente la gente de tecnología, y esto hace que la gente también que trabaja detrás de la computadora sea más fácilmente engañada. Lo que no entrenamos y educamos a la gente en todos estos años es difícil que pueda ocurrir de una semana para la otra, y que todos tomen conciencia de la situación, sepan cuidarse, sepan proteger a la empresa, si no nos tomamos el trabajo durante los últimos muchos años de ir haciendo que la gente tenga ese fino, empiece a generar ese sexto sentido de cómo protegerse frente a las amenazas informáticas, ingeniería social, todo tipo de fraudes online, etcétera, etcétera.
También esto de la mano de la técnica del cuento del tío moderno, ¿no? El phishing, pero más avanzado, más especializado, más pensado para que la gente haga clic y a partir de eso puedan pasar cosas como puedan derivar ya sea en un ransomware o en un ataque más complejo también. Hay una tecnología que se basa, es una de las aplicaciones de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, etcétera, que se llama deepfake, que es un tipo de algoritmo deepfake es un ataque en realidad, que se pensó, donde se crean videos que parece que la persona está en el video está diciendo algo, en realidad no es la persona es el video es real, pero hacen que diga algo que en realidad nunca estuvo diciendo y el video ese está construido, es irreal. Y eso puede llegar a ser, hubo ataques de este tipo, porque imagínense que la industria de los videos es muy grande también, y estamos ante un peligro bastante grande. Imagínense si te mandan un video de una persona diciendo algo y cuando la persona esa puede ser un familiar, el presidente de la nación, un líder político, un líder religioso o el vecino o quien sea, y que pueda contener ese video información y que parezca que lo diga esa persona. Imagínense ese escenario bastante grave. Bueno, ya hubo algún que otro caso y es una de las cosas que más preocupación tenemos en el ámbito de seguridad, de que eso se pueda usar justamente para generar futuros ataques. Después también aparece la tendencia de las microbrechas. Hasta ahora hemos visto los últimos, especialmente 5 o 6 años, hemos visto una cantidad enorme de grandes fugas de información, brechas de seguridad donde se fugan cientos de miles de registros, información de personas, y todo eso, claramente las empresas fueron a tratar de proteger y de mitigar esos riesgos, y de repente ahora los ciberdelincuentes están yendo a atacar a la segunda línea de empresas que no tienen tanto poder adquisitivo como para tomar esas medidas de seguridad. Entonces empiezan a aparecer las microbrechas, tanto en empresas más chicas como en empresas grandes, pero quizás poca información. Así que ahora tenemos que, antes estaban cuidando solamente las grandes empresas, ahora se tienen que empezar a cuidar las empresas medianas y pequeñas porque ahí también hay un montón de información valiosa. ¿Bien? También tenemos que tener en cuenta que un montón de cosas están migrando hacia entornos cloud y tenemos ahí en la nube una nueva forma de hacer seguridad. Hay un montón de cosas que las dejamos del lado del proveedor, hay un montón de cosas que tenemos que seguir haciendo del lado de los que estamos contratando ese servicio. Hay unas cosas compartidas que tenemos que entender bien cómo funcionan y la seguridad está empezando a tener mucho que ver con lo que está en la nube todo el tiempo, que está expuesto todo el tiempo, como decíamos, especialmente con los dispositivos de Internet de las Cosas y demás. Y finalmente no podíamos dejar de mencionar, como arrancamos esta presentación casi diciendo que parte de lo que nos está moviendo y nos va a mover es la cuestión de trabajo remoto. Y esto implica para la seguridad un montón de cosas, más allá de la cuestión del impacto en el mercado laboral real que puede llegar a tener el hecho de tener tanta gente trabajando remotamente, es el tema de las conexiones seguras y desde dónde me conecto, si me conecto desde un Wi-Fi, desde una cafetería o me estoy conectando desde mi casa. Y la VPN, y si me permite conectarme, y si pierdo el token no me puedo autenticar, pero me fui de viaje, y hay un montón de cuestiones que desde seguridad vamos a tener que enfrentar esos riesgos y vamos a tener que ver qué hacemos con eso. Obviamente es un trabajo siempre con la gente de tecnología, de seguridad somos un poco más los que hacemos planteos de cosas, de soluciones y vemos lo que puede pasar y planteamos cómo resolverlo, pero la realidad es que nos subimos a hombros de la gente de tecnología, que es la que tiene que después ir a implementar eso. Así que el trabajo remoto nos está trayendo una nueva forma también de pensar la seguridad, donde la gente está en su lugar con su computadora, con su dispositivo, esto que se llaman Bring Your Own Device, y va a estar en la empresa por ahí con tu celular, con tu dispositivo. Estas cosas van a continuar, pero mucho más y probablemente de forma más distribuida. Y esto de lo distribuido hace que sea más difícil de controlar, de gestionar, de hacer que todo sea de la forma que era cuando estábamos todos entre las paredes de un edificio y dentro de la misma red informática y donde los datos los podía controlar porque pasaban todos por el mismo cable. ¿Bien? Así que bueno, esto es un poco lo que se viene en la industria de la ciberseguridad en general y por supuesto muchas cosas van a estar potenciadas por el escenario que estamos viviendo y por cómo vamos a ver de recuperarnos ante todo esto. Algunas cosas seguramente van a picar en punta de todas estas. Veremos en algún webinar el año que viene a ver cuál de todas estas lo marcamos en verde de que fue el que más avanzó. Bien, y si les gustó esta presentación bueno, y quieren introducirse en más conceptos, con Fede hacemos un podcast de seguridad, de ciberseguridad, orientado puntualmente a la educación. Bien, hacemos entregas semanales en los que hablamos de diferentes conceptos, personalidades, eventos y situaciones y recursos incluso que les recomendamos como para poder iniciarse en el mundo de la ciberseguridad.
Y especialmente, como decíamos, orientado a educación en esto. Así que si les interesa el tema, independientemente de los cursos que uno pueda tomar de la forma en que uno elija nutrirse, muchos están eligiendo los podcasts como una manera gratuita y libre de informarse y de escuchar cosas distintas, y especialmente en español, que de este tema particularmente hay muy poco. Así que bueno, con esto terminamos y ahora sí estamos abiertos a preguntas o como quieran gestionarlo. Ahí tienen nuestros contactos de la red social que más usamos, que es Twitter, así que ahí o en LinkedIn nos pueden agregar también y estamos a disposición para preguntas. Señoras y señores, el gran... Se ¿Se cayó Andrés. cortó? Se cayó Pensé Andrés. que se me había cortado a Justo. mí. Un ataque, fue un ciberataque cuando los iba a elogiar. Justo. No, No hay para problema. ahora esperémoslo, pará. Sí, no, ahora seguro vuelve, pero mientras, si les parece, les paso Dale, 2, 3 preguntitas que fueron Claro, dale, surgiendo. claro que sí. dale. A ver, algo hablaron de esto, pero consultaban si se debe tener algún orden de prioridad para el tratamiento de incidentes en la empresa. En el caso de que se dieran en simultáneo, ¿cuál se debería evaluar primero? Bueno, es una buena pregunta de que Sí. va a depender también, o sea, piensen que todo lo que es respuesta a incidentes, gestión de riesgos, gestión de activos, depende de cada empresa, del tamaño y de su métier, por el cual, obviamente, creo que lo que tendríamos que atacar primero desde el punto de vista de la gestión de riesgo es aquellos incidentes que veamos que están afectando las capacidades operativas o el core o el centro de mi negocio, o aquellos, en caso de que no sea algo directo, que puedan llegar a ver mermada la capacidad de operación y de reacción de mi organización. No sé Sí, si ahí quieres también agregar algo más. es interesante, agarrando lo que dice Mati, que todo esto en realidad el driver nunca va a ser lo que tecnológicamente creamos que es más adecuado. El driver es lo que nos pide el negocio. Y hay un punto que hay un proceso de negocios que es más sensible a la pérdida de lo que sea, a la consecuencia de ese incidente, es más sensible que alguna otra cosa. Entonces, lo que ese proceso de negocios me diga va a ser lo que yo haga. Y todo se va a alinear alrededor de eso. Totalmente, porque en base a lo que decía Fede recién, piensen que nosotros a veces pecamos de tecnológicos, pecamos de querer ser ingenieros y que todo funcione en una perfecta armonía. Pecamos de eso porque queremos que tenga la misma seguridad nuestra pyme que la NASA. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que darle el nivel de seguridad a nuestra pyme, a nuestra empresa, que nuestra pyme y nuestra empresa necesita, no aquel nivel de seguridad que nosotros en nuestro ideal pensamos que deberíamos tener todo bajo control. No, hay ciertos riesgos que tenemos que poder asumir y hay ciertos riesgos que no vamos a poder controlar. Bien, porque diferentes organizaciones tienen diferente apetito de riesgo y diferentes estrategias a la hora de aplicar seguridad. Exacto. Perfecto. Bueno, a ver, yo tengo una, a ver si le pueden contar a la gente un poco respecto al curso de gestión de riesgos de ciberseguridad que está publicado en la página del Consejo, para quienes se quieran anotar, para quién está orientado. Bueno, en realidad les contamos un poco, a ver, siendo que el tema de riesgos es particularmente como un centro del cual después surge, ¿no?, otro montón de cosas, para nosotros es interesante empezar a darle tratamiento a la seguridad desde ahí para también cortar un poco el sesgo tecnológico de decir, bueno, tenemos que ir a generar mejores medidas de seguridad, porque la realidad es que primero hay un montón de cálculos que tenemos que hacer y cómo pensar la seguridad y los problemas y los incidentes desde las probabilidades y desde los posibles, el posible impacto y las posibles amenazas y cruzar todo eso y meterlo en una fórmula y hacer que me dé algo que después yo vaya a la empresa y eso funcione o obviamente esté mejor preparado por tener toda esa información. La realidad es que es lo que buscamos en parte para empezar a generar esta conciencia que en muchas organizaciones, en las grandes por supuesto existe, pero en organizaciones pequeñas o medianas muchas veces se arranca pensando en, bueno, ¿cuál es el último software? ¿Dónde está el hardware? ¿Cuál es el proveedor? ¿Cuál es la consultora que me va a resolver esto? Y lo cierto es que es una solución demasiado simplista. Sería genial si existiera de esa manera. Entonces, lo que hacemos nosotros es tratar de encarar en este caso la gestión de riesgo de seguridad, pensando desde las metodologías y de lo que se usa internacionalmente, desde lo que también de la parte que conocemos nosotros, y utilizando también una de las metodologías que están disponibles en español, porque está creada por el gobierno de España, que hace mucho más fácil que se acerque gente que no maneja idioma inglés, porque la mayoría de la información de primera mano se consigue en idioma inglés, pero es una limitación incluso para muchas empresas y pymes argentinas el manejo de tratamiento de riesgos con una metodología estándar si no conozco el idioma inglés. Así que lo encaramos por ese lado y nos parece uno de los temas como que de ahí puede disparar un montón de cosas después.
Y te hago una consulta que justo acá lo pregunta Tomás. ¿Qué conocimientos previos hay que tener para hacer el curso? Bueno, en principio, sobre tecnología, lo mínimo indispensable es funcionamiento de la tecnología, redes, como para poder como para poder tener en la cabeza, bueno, qué medidas de seguridad tomarías ante algo, por más que no sea lo que haces en lo cotidiano. Tendrías que entender cómo funciona la tecnología en una organización, no sé, de servidores, sistemas operativos, redes, internet, bueno, cómo anda todo eso. Y después también comprender el tema de cómo funciona una empresa en sí, los procesos internos. Cuando hablamos de un proceso de negocios, cuando hablamos del área de operaciones, sabemos a qué nos referimos con eso, sabemos por qué hacemos una política de seguridad. Bueno, todo eso que básicamente se consigue trabajando unos pocos años en cualquier empresa, especialmente en empresas grandes que tienen más estructurado todo esto, eso ya es suficiente, no se requieren más conocimientos que eso, y hay que estar muy dispuesto a trabajar con el Excel y hacer cuentas, eso sí, no es un curso de análisis 2, que se tranquilos los que vengan de una ingeniería, no vamos a hacer ecuaciones diferenciales, no los voy a obligar a hacer nada, ninguna distribución de probabilidades extraña, no se preocupen, pero sí hay que animarse a hacer unas cuentas y a generar tablas y a hacer algo con eso. No es el foco de todo, pero sí es una buena herramienta y por eso hay que animarse a hacerlo, porque generalmente yo creo que el mundo se divide en los que resuelven problemas con el Excel y los que no, y yo tiendo a pensar muy mal de los que no, así que bueno, eso es mi sesgo. Bueno, excelente. Volvió Andrés. Un gran Ahí va, ahí placer. va. Y pasan estas cosas en las mejores familias. ¿Qué vamos a hacer? Exacto. Les queríamos agradecer en nombre, obviamente, del presidente que Carlos Tomasino ha felicitado a ambos expositores en el chat, así que les quería transmitir estas felicitaciones en nombre del presidente Carlos Tomasino, en mi nombre Andrés Burstin, vicepresidente del Consejo Profesional, y de todas las organizaciones, Consejo Directivo en su conjunto, y todas las organizaciones que pertenecen al Consejo Profesional y las universidades miembros, les queremos felicitar y agradecer. Ha sido más que claro, seguramente va a haber muchas más preguntas, muchas inquietudes que los esperamos se sumen en el curso y obviamente abiertos a cualquier tipo de inquietud. Para eso está. Esto es el Consejo Profesional en Ciencias Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires. Una reunión de amigos para seguir aprendiendo, para seguir creciendo en todo lo que está relacionado con informática y más que nada también en temas que nos preocupan hasta como ciudadanos y que tener la posibilidad de este espacio para compartir, insisto, de la mano de estos dos grandes expertos es un verdadero honor. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Muchas gracias a y ustedes. a disposición para lo que necesiten. Correcto. Muchas Bueno, gracias. excelente. Entonces damos por cerrada la jornada. Gracias a todos. Podrán encontrar el video en el canal de YouTube que les han pasado por el chat. Y bueno, felicitaciones Federico y Matías también. Y nos estamos viendo en la próxima. Listo, hasta la Adiós. Chau, próxima. chau. Bye, bye. Chao, chao.